Vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vivo está. Tu aguijón, Cristo el vencedor, Él te derrotó, Él resucitó, brilla como el sol, consumió el temor, me hizo vencedor, más que vencedor. Jesús sea exaltado y Él ha resucitado. Vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vivo está. Tú eres el principio, tuya es la eternidad. Llamaste al mundo existencia, me acerco a ti. Moriste por mis fracasos, llevaste mi culpa en la cruz, cargaste en tus hombros mi carga, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti, Jesús. En tu salvación camino, tu espíritu vive en mí. Declararé tus promesas, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti.
aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, yo soy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor Jesús. Tuyo soy, Señor, soy comprado por tu amor, Señor. Tuyo soy, Señor, de nada temeré, de nada temeré, nunca te cambiaré. Tuyo soy, Señor. Tuyo soy, Señor. Tuyo soy, Señor. ¿Y qué puedo hacer? ¿Y qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. De una vez más, ¿qué puedo hacer, Jesús? ¿Qué puedo decirte, amado Dios? Hoy te entrego mi corazón completamente a ti. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo Dios, tú eres todo para mí, Señor Jesús.
Salvador eterno, tú eres todo para mí, amado Rey. No hay nadie como tú, no hay nada como tú, hermoso, hermoso Padre fiel, Jesús. Y no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, Señor. Y aquí estoy con manos alzadas, vengo, pues tú todo lo diste por mí. Y aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Y aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Ya que estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor Jesús. Ya que estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Ya que estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. ¿Qué puedo hacer, Jesús? ¿Qué puedo decir? Solo, amado Dios, te entrego mi corazón completamente a ti, solo a ti. ¿Qué puedo hacer? Jesús, te amo. ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. Y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Dígale, y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro
al estar en la presencia, y al estar en la presencia de tu divinidad, al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, y al estar aquí delante, postrado ante ti mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar, contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro. Dígale en su casa, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Escuche su voz. Postrado ante ti mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, y te adoro a ti, Señor, yo te adoro a ti. Buenos días, hermanos. Vamos a dar lectura a la palabra de hoy, que se encuentra ubicada en 2 de Crónicas, capítulo 20. Después de esto, los moabitas, los amonitas y algunos de los meunitas le declararon la guerra a Josafat. Y alguien fue a informarle: del otro lado del Mar Muerto y de Edom viene contra ti una gran multitud. Ahora están en Gesesón Tamar, es decir, en Engandi. Atemorizado, Josafat decidió consultar al Señor y proclamó ayuno en toda Judá. Los habitantes de todas las ciudades de Judá llegaron para pedir juntos la ayuda del Señor. En el templo del Señor
frente al atrio nuevo, Josafat se puso de pie ante la asamblea de Judá y de Jerusalén y dijo: Señor, Dios de nuestros antepasados, ¿no eres tú el Dios del cielo y el que gobierna todas las naciones? ¿Es tal tu fuerza y tu poder que no hay quien pueda resistirte? ¿No fuiste tú, Dios nuestro, quien a los ojos de tu pueblo Israel expulsó a los habitantes de esta tierra? ¿Y no fuiste tú quien les dio para siempre esta tierra a los descendientes de tu amigo Abraham? Ellos la habitaron y construyeron un santuario en tu honor, diciendo: cuando nos sobrevenga una calamidad o un castigo por medio de la espada, o la peste, o el hambre, si nos congregamos ante ti, en este templo donde habitas, y clamamos a ti en medio de nuestra aflicción, tú nos escucharás y nos salvarás. Cuando Israel salió de Egipto, tú no le permitiste que invadiera a los amonitas, ni a los moabitas, ni a los del monte de Seir, sino que lo enviaste por otro camino, para que no destruyera esas naciones. Mira cómo nos pagan ahora, viniendo a arrojarnos de la tierra que tú nos diste como herencia. Dios nuestro, ¿acaso no vas a dictar sentencia contra ellos? Nosotros no podemos oponernos a esa gran multitud que viene a atacarnos. No sabemos qué hacer. En ti hemos puesto nuestra confianza. Todos los hombres de Judá estaban de pie delante del Señor, junto a sus mujeres y sus hijos, aún los más pequeños. Entonces el Espíritu del Señor vino sobre Hazael, hijo de Zacarías, y descendiente en línea directa de Benaías, Jehiel y Matanías. Este último era un levita de los hijos de Asaf, que se encontraba en la asamblea. Y dijo Hazael: escuchen, habitantes de Judá y de Jerusalén, y escuche también su majestad. Así dice el Señor: no tengan miedo ni se acobarden cuando vean ese gran ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino mía. Mañana, cuando ellos suban por la cuesta de Cis, ustedes saldrán contra ellos y los encontrarán junto al arroyo, frente al desierto de Jeruel. Pero ustedes no tendrán que intervenir en esta batalla. Simplemente quédense quietos en sus puestos, para que vean la salvación que el Señor les dará. Habitantes de Judá y de Jerusalén, no tengan miedo ni se acobarden. Salgan mañana contra ellos, porque yo, el Señor, estaré con ustedes. Josafat y todos los habitantes de Judá y de Jerusalén se postraron rostro en tierra y adoraron al Señor. Y los levitas de los hijos de Coat y de Coré se pusieron de pie para alabar al Señor en voz en cuello. Al día siguiente madrugaron y fueron al desierto de Tecoa. Mientras avanzaban, Josafat se detuvo y dijo: habitantes de Judá y de Jerusalén, escúchenme. Confíen en el Señor y serán librados. Confíen en sus profetas y tendrán éxito. Después de consultar con el pueblo, Josafat designó a los que irían al frente del ejército para cantar al Señor y alabar el esplendor de su santidad, con el cántico: den gracias al Señor, su gran amor perdura para siempre. Tan pronto como empezaron a entonar este cántico de alabanza, el Señor puso emboscadas contra los amonitas, los moabitas y los del monte de Seir que habían venido contra Judá, y los derrotó. De hecho, los amonitas y los moabitas atacaron a los habitantes de los montes de Seir y los mataron hasta aniquilarlos. Luego de exterminar a los habitantes de Seir, ellos mismos se atacaron y se mataron unos a otros. Vamos a orar al Señor por esta palabra. Señor, oramos a ti para darte gracias por todo tu amor y tu bondad. Te pedimos en este día, Señor, que tú guíes nuestra mente y nuestros corazones para aprender de tu palabra. Señor, te rogamos que tú permitas que tu palabra sea la luz y nuestro camino en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias por todo tu amor y por toda tu misericordia, y te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hola hermanos, gusto de saludarlos. Estamos un domingo más, ¿cierto?, predicando la palabra del Señor. Y bueno, y hoy día tengo el enorme privilegio de poder estar hoy frente a ustedes para compartir esta hermosa palabra del Señor. Como ustedes saben, el pastor está de vacaciones y ha pedido a hermanos, ¿cierto?, dentro de eso yo, para poder compartirle la hermosa palabra del Señor. Que sin duda es un privilegio, ¿cierto?, como recién dije, de poder compartirla. Antes de comenzar, quisiera que me acompañaran en oración, ¿cierto?, para que el Señor me ayude en la exposición de su palabra, que sea el Espíritu Santo de Dios el que hable a través mío,
que pueda poner toda paz, toda calma, ¿cierto?, en la exposición de su palabra, y podamos cada uno de nosotros también escucharla, ser tierra fértil, la palabra del Señor que siembre en cada uno de nuestros corazones. Y cerremos los ojos, inclinemos la cabeza. Bendito Padre amado, Padre celestial, gracias por este privilegio, Señor, de compartir tu palabra y tener tu palabra, Señor, con nosotros en este tiempo, Señor. Bendito Dios, yo te pido que nos ayudes hoy día, Señor, a poder alimentarnos de tu palabra, Señor, que se pueda entender, que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que habla en nuestros corazones, Señor. Te pedimos, Señor, que cada uno de las personas que pueda oír tu palabra, Señor, pueda ser renovada a través de ella, Señor. Pueda dar mucho fruto, Señor, y pueda, Señor, ser expandido tu evangelio, Señor, así como tú lo has querido de un inicio, Señor. Yo te alabo, te bendigo, Señor, y esperamos en ti confiadamente cada una de las cosas que tú tienes para nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, sin duda, primera vez que me toca predicar, ¿cierto?, aquí delante de ustedes, no les voy a negar que estoy nervioso, ¿cierto? Pero no por eso también alegre, contento también, motivado de poder predicar su palabra, de poder, lo que el Señor, ¿cierto?, ha puesto en mi corazón para poder compartir a su iglesia, a cada uno de ustedes, sus hijos santos, que han sido escogidos con amor eterno, poder llevarles esta palabra que nuestros hermanos ya leyeron anteriormente, que nuestra hermana ya leyó, que fue en Segunda de Crónicas 20, del 1 al 22. Y les quiero mencionar, en la palabra del Señor está Isaías 48, que dice: la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. En Lucas 21:33 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Esa es la convicción que hoy día me tiene a mí, hoy día acá, que la palabra del Señor es fiel, que la palabra del Señor nunca va a pasar, que la palabra del Señor es la que está siendo rema en cada uno de nosotros y la que nos sostiene. Dice que todo va a pasar, pero menos su palabra. Y hoy día quiero que nos aferremos como nunca a la palabra del Señor, sabiendo en el contexto que hoy día estamos viviendo y que el Señor ha permitido que estemos. ¿Cierto? En esta pandemia, en crisis económica, crisis de salud, de enfermedades, de trabajo, ¿cierto?, depresión, rupturas, muchas, ¿cierto?, cosas que hoy día nos hemos enfrentado y a veces no sabemos qué hacer. Y hoy día les quiero compartir, ¿cierto?, una reflexión que está en Segunda de Crónicas 20, del 1 al 22. ¿Cierto? Estos versículos, como bien se leyeron, ¿cierto?, podemos ver la vida del rey Josafat. Josafat fue rey de Judá, reino del sur, ¿cierto?, donde estaba junto el pueblo de Judá y Leví. Y también estaba el reino del norte, ¿cierto?, el reino de Israel, donde unía a las 10 tribus restantes de las 12. Podemos ver ahí que el rey Josafat tenía puntos fuertes y debilidades. Dentro de sus logros, podemos ver que Josafat era de 35 años cuando comenzó a reinar en el año 872 a.C. Ahí estamos parados. Y reinó por 25 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Azuba y anduvo en todo el camino de Asa su padre, sin desviarse de él, haciendo lo recto ante los ojos de Dios, de Jehová. Con todo eso, ¿cierto?, los lugares altos no fueron quitados porque el pueblo sacrificaban aún y quemaban incienso. Esto lo podemos encontrar en 2 Crónicas 20. Dice: Josafat tenía un poder militar enorme, mantenía tropas en las ciudades inclusive de Israel que su padre Asa había conquistado. O sea, estamos frente a un hombre, un rey de guerra, Josafat, rey de Judá. Inclusive llegó a cobrar tributos, ¿cierto?, adoró a Dios y destruyó los ídolos.
Inclusive, él estableció la educación cristiana en el reino de Judá. Y eso lo podemos ver en 2 Crónicas 7:9, donde dice: llevaron consigo el libro de la ley del Señor para instruir a los habitantes de Judá, así que recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. Es importante porque él se dio cuenta, ¿cierto?, de la importancia de la palabra del Señor y lo alejado que estaban. Y él instruyó, ¿cierto?, a hombres para que fuesen y enseñaran la palabra del Señor. También podemos ver dentro de las cosas que hizo, que designó jueces y cortes. Desarrolló una estructura legal extensa a lo largo del reino. Sin duda, ¿cierto?, al leer esto nos podemos dar cuenta que estamos frente a un rey que procuraba hacer las cosas bien, ¿cierto?, hacer lo correcto. Dentro de las debilidades y errores que Josafat tuvo, podemos vislumbrar que no supo reconocer los resultados a largo plazo de sus decisiones. Si ustedes leen, está en Reyes, está en 2 Crónicas del 17 y 2 Crónicas 20, van a poder encontrar, ¿cierto?, la historia de Josafat, y a lo cual yo invito, ¿cierto?, cada uno de ustedes en sus casas que la puedan leer, ¿cierto?, para poder tener un contexto mayor de este reinado. Dice que otro error, debilidad, que no destruyó completamente la idolatría del país. También permitió el matrimonio de su hijo Joram con Atalía, hija de Acab. Acab era el rey de Israel, era un rey que hizo muchas cosas mal, dio la vuelta, ¿cierto?, su rostro a Dios, no miró a Dios. Era el reino del norte. Y su esposa de Acab era Jezabel. Me imagino que la han escuchado hablar. Llegó a enredarse con el malvado rey de Acab por medio de alianza. Quiso ir contra un pueblo. Llegó a ser socio de Ocasías en la desafortunada empresa de construcción de barcos, y que también le fue mal. Con todo esto podemos ver la misericordia de Dios y que Dios tuvo con Josafat. En 2 Crónicas 17:3-4 está en evidencia esto que le acabo de decir. Dice: el Señor estuvo con Josafat porque siguió el ejemplo inicial de su padre, pues no buscó a los Baales, sino al Dios de su padre. Obedeció los mandamientos de Dios y no siguió las prácticas de los israelitas. Entonces, como rey poderoso, en ese tiempo, tuvo hombres de guerra muy valientes. Y podemos ver ahí en 2 Crónicas 17 que él tuvo más de 1 millón de hombres dispuestos a la guerra. Era 1.160.000, si uno los contabiliza. O sea, era alguien que tenía poder de guerra, tenía argumentos, ¿cierto?, para enfrentar una situación una situación de amenaza. Y eso lo deja ver la palabra del Señor. Y que también, ¿cierto?, como recién les leía, el Señor estuvo con Josafat porque seguía el ejemplo de él. Y Dios deja revelado en su palabra que frente a esta situación de amenaza no sabe qué hacer. Con estas características, ¿cierto?, cuando se ve enfrentado a la amenaza, ¿cierto?, no sabe qué hacer. Una batalla que sin duda marca un punto de inflexión en la vida de Judá, en la vida de Josafat. Podemos leer también que Josafat, ¿cierto?, era un buen rey. Podríamos decir, ¿cierto?, humanamente, que era un rey exitoso. Si bien no hace todo a la perfección, pero sin duda que ahí demuestra que hay lugares donde se equivoca, pero delante de Dios, él era el rey de Judá. ¿Cierto? Podemos ver que Josafat enfrenta la crisis. Como rey, a pesar de tener un gran poder de guerra, al enterarse que una gran multitud viene contra él, a pesar de todo lo que leímos delante, ¿cierto?, él sintió temor. Fue ese temor que en el original, en el hebreo,
significa reverenciar, inclinarse. Ese temor que provoca acercarnos al Señor, a buscar a Dios. ¿Cierto? La palabra del Evangelio dice, ¿dónde más iremos? ¿A dónde más iremos? Josafat sabía a quién dirigirse, ¿cierto? Dentro de ese temor, él sabía a dónde ir. Sabía que su Dios, Jehová de los ejércitos, era un Dios grande, poderoso. Era un Dios grande, grande. Es el Dios de ayer, de hoy y de siempre. Temor de tener que enfrentarse contra un ejército tan grande. Si bien la Biblia no menciona un número o cantidad aproximada de cuántos era la multitud que venía, sí dice que era una gran multitud. Y eran 3 pueblos, ¿cierto? Estaban los moabitas, los amonitas y algunos de los neumitas. Sin duda para Josafat esto era algo gigante, una situación desoladora. No saber cómo enfrentar esta situación, sabiendo que sus recursos económicos, ¿cierto? Todo lo que él había recaudado, que Dios le había entregado, ni sus aliados que pudo haber tenido, ni sus contactos, ni los socios que pudo haber tenido, ni su intelecto, inclusive ni su experiencia y sabiduría humana, no eran suficientes para tener la seguridad y tener la paz que él necesitaba y quería tener. Él, frente a esta situación, no veía victoria. La veía lejos, o inclusive no la veía. Y él no veía esa victoria si no era con la mano o de la mano del Señor. ¿Cierto? Y podemos ver que Josafat toma una decisión. Él eligió volverse al Señor. Ante la crisis, ante la incertidumbre, ante la falta, ¿cierto?, de argumentos o de capacidad que él tenía para enfrentar esta amenaza real, ¿cierto?, que habían traído de noticia, porque también por la gracia de Dios, ¿cierto?, él se había enterado de lo que le iba a suceder. Él eligió volverse al Señor. Una decisión que sin duda que para el hombre natural, para el hombre a lo mejor que no tiene a Dios en su corazón, ¿cierto? O muchas veces nosotros también vemos tan grandes los gigantes que una decisión que digan busca al Señor es como, no, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Cómo vas a humillarte delante del Señor? Tú tienes fuerzas y tú tienes todo para poder salir adelante. Pero él tomó una decisión y sabemos, ¿cierto?, que una decisión inteligente elegir al Señor. Él consultó al Señor y para esto proclamó un ayuno en todo Judá. Buscar a Dios dejando de lado todo recurso humano, todo lo que él tenía a la vista, todos sus 1.160.000 soldados dispuestos a la guerra, todo lo que él, recuerden que él había empezado a cobrar tributos, ¿cierto?, a los fariseos. Él tenía un reino que inclusive era temido por el resto de los pueblos. Con esa seguridad que él pudo haber tenido al enfrentarse a esta situación, él decidió por una decisión inteligente de buscar a Dios. No se puso a contar los soldados, ni a revisar cuántas armas tenía, ni tampoco hizo una junta para buscar estrategias de guerra. No empezó a buscar en lo humano, no empezó a buscar en lo que él podía ver. Porque sin duda, humanamente, eso es lo que muchos de nosotros también hubiésemos hecho. ¿Qué tenemos para echar mano a esto? No contó ni cuántos caballos, ni cuántas armas, ni mandó a hacer armas, inclusive mandó a ayunar, ¿cierto? Sabemos que ayunar debilita el cuerpo, o sea, enfrentarse a una pelea, a una guerra, sin hacer estrategias de guerra, inclusive ayunando para buscar al Señor, ¿cierto? Para ser más sensible a su espíritu, eso sin duda que debilita la carne, debilita el cuerpo. Y él estaba tomando esa decisión,
a lo que el humano es irracional. ¿Cierto? Podemos leer en 2 Crónicas 20, del 1 al 4, dice, después de estos, los moabitas y los amonitas y algunos de los meunitas le declararon la guerra a Josafat. Y alguien fue a informarle del otro lado del Mar Muerto y de Edom. Viene contra ti una gran multitud. Ahora están en Hasezón Tamar, es decir, en Engadí. Atemorizado, Josafat decidió consultar al Señor y proclamó un ayuno en todo Judá. Los habitantes de todas las ciudades de Judá llegaron para pedir juntos la ayuda del Señor. Era un rey de guerra, armado, capacitado. Vino esta noticia y lo atemorizó. Yo te quiero hacer a ti una pregunta hoy día. ¿Qué te atemoriza hoy? ¿Qué nos atemoriza? ¿Cuál es tu temor? Porque sin duda, esta palabra del Señor, que está reflejada en 2 Crónicas 20, es también para el tiempo actual. Es para nosotros, ¿cierto? Para hacer una reflexión personal. Eso es lo que le atemorizó a Josafat, era un ejército. ¿Qué es lo que te atemoriza hoy a ti? ¿Sientes tu vida amenazada? ¿Está nuestra fe amenazada? ¿Tu fe ha decaído? ¿Tu matrimonio está amenazado? ¿Tus hijos están amenazados por alguna enfermedad? ¿Por algo que no puedes controlar? ¿Sus amistades? ¿Nuestros hijos están amenazados por su entorno u otros problemas? Cuando nos sentimos solos y desamparados, ¿te sientes así? ¿Ese es tu temor? ¿Cómo se llama tu enemigo hoy? ¿Contra quién nos vamos a enfrentar? ¿A qué te estás enfrentando hoy día? La palabra del Señor hoy día, ¿cierto?, nos invita a confiar y a buscar al Señor en los tiempos cuando se viene el temor, cuando viene esa noticia que nos atemoriza, que no te deja dormir, que no me deja dormir, que me hace levantar preocupado, que me hace andar despistado, que me hace andar con dolor de guata, que me hace estar sacando cuentas constantemente. ¿Qué es lo que te atemoriza hoy? En el Salmo 23, del 1 al 4, el Salmo 23, del 1 al 4, dice, Jehová mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno. Aunque venga esa noticia, me enfrenta a esa situación, a eso que me atemora, a eso que me amenaza, el Señor aquí promete estar conmigo, estar contigo en lo que te está atemorizando ahora, lo que te está opacando, lo que te está cargando. ¿Y qué hizo Josafat? Lo primero que hizo Josafat, ganó perspectiva. Y es el nombre que le he querido poner a esta reflexión. Una perspectiva celestial, del cielo. Cuando nosotros nos enfrentamos a algo, a una situación, a todas en realidad deberán ser, pero también a estas grandes, a estas que nos llega el temor, tenemos que tomar la perspectiva correcta. Y la perspectiva no es la que diga yo, sino la que dice su palabra, la que queda revelada para nosotros sus hijos. Es la perspectiva celestial. Yo aquí anoté la definición de perspectiva, para que nos ayude, ¿cierto?, a
a comprender esta palabra, dice, manera de representar uno o varios objetos en una superficie plana que da idea de la posición, volumen y situación que ocupan en el espacio con respecto al ojo del observador. Representar un objeto, ¿cierto?, una superficie plana que da idea de la posición, volumen y situación. O sea, ¿cuál es su ubicación? ¿Y quién puede ver de lejos? Es Dios, porque para él el límite no hay tiempo, el tiempo no es límite. En Él, ¿cierto? Tenemos que tomar la perspectiva de Él. Mirar las cosas en la tierra como en el cielo, no en el cielo como en la tierra. Mirar las cosas desde el cielo, mirarlo confiadamente con el Señor. No cometer el error, ¿cierto?, que cometemos muchas veces de mirar las cosas desde el punto de vista terrenal, de las cosas de la tierra, del argumento de lo que vemos. Entonces la perspectiva que tomó Josafat fue una perspectiva celestial. Por eso tomó esa decisión de humillarse. Consultó al Señor, buscó al Señor de toda sabiduría. Tomó una medida extraordinaria para lograr un resultado extraordinario. Lo extraordinario, lo abundante, está en el Señor. Y llevó a todo el pueblo a buscar al Señor. Llevó a todo el pueblo a orar y ayunar. A todos. Inclusive vamos a leer, y bueno, leímos, ¿cierto?, que también inclusive hasta los más pequeños. No hay excepción de personas. ¿Cierto? ¿Qué otra cosa más podríamos enseñar que buscar y conocer a Cristo? ¿Qué otra cosa más? Sin duda que vemos, ¿cierto?, que Josafat recibió una noticia, algo que le atemorizó, algo que hizo un punto de inflexión, algo que lo hizo dar temor, tener temor, y ese temor lo hizo buscar al Señor, poner los ojos en la cruz. Nosotros en este tiempo ponemos los ojos en la cruz de Cristo. Es ahí donde tiene que estar nuestra mirada siempre, siempre, siempre. Las 24 horas, los 7 días de la semana, nuestros ojos tienen que estar puestos en la cruz de Cristo. Noticia, temor, puso los ojos en el Señor, oró y clamó. Compartió su temor con su entorno. No tuvo problemas en reconocer su limitación. Un corazón humillado delante del Señor. Él no se quiso ser el fuerte, él no quiso aislarse. Él frente a porque sin duda tenía un pueblo por el cual rendir cuenta. Entonces cuando nosotros tenemos temor, tenemos miedo, tenemos que saber compartir también. Por eso oramos como iglesia, unánimes. Cuando nos reunimos, ¿cierto?, a orar los martes, los jueves, ¿cierto?, en oración, los domingos, los otros días de la semana, los miércoles, los hombres, las mujeres, ¿cierto?, los jóvenes, Grammy, estamos buscando al Señor, porque lo reconocemos en nuestro camino y nos humillamos delante de Él, no de denigrarnos, sino porque reconocer que ahí está todo lo que necesitamos. Buscó, compartió su temor con su entorno, no tuvo problemas en reconocer su limitación, en buscar a Dios, todos juntos. Un corazón humilde reconoce que necesita ayuda del Señor. Si hoy día si tenemos un corazón soberbio, un corazón que no quiere reconocer la ayuda, la asistencia, no somos capaces de pedir ayuda, ¿cómo vamos a esperar la respuesta del Señor? ¿Cómo? ¿Cómo vamos a dejar a orar al Señor si nosotros seguimos obrando con nuestra fuerza? Seguimos pataleando. Y aquí el Señor, ¿cierto?, nos está enseñando que lo primero que tenemos que hacer es poner los ojos en Él. No enfrentó solo este gran problema desolador. Sin duda que hay una lección. No tenemos que aislarnos, hermanos. Cuando enfrentamos esa soledad, esa noticia que nos atemora,
esa noticia que nos deja, cierto, como marcando ocupado, no podemos aislarnos. No podemos dejar, en primer lugar, de lado al Señor. No podemos dejar de lado los que estamos casados, a nuestros cónyuges, a nuestra esposa, a tu esposo, a nuestros hijos, a tus hermanos, a tus pastores. ¿Cómo vas a enfrentar eso que te atemoriza? No te puedes aislar. En 2 de Crónicas 20, del 5 al 12, vemos la oración de Josafat. Recibió una noticia, sintió temor, ese temor lo llevó a buscar a Dios. Y ese buscar a Dios lo llevó a orar. Y que dice, la palabra del Señor dice, en el templo del Señor, frente al atrio nuevo, Josafat se puso de pie ante la asamblea de Judá y de Jerusalén y dijo, Señor, Dios de nuestros antepasados, ¿no eres tú el Dios del cielo y el que gobierna a todas las naciones? Es tal tu fuerza y tu poder que no hay nadie que se pueda resistir. ¿No fuiste tú, Dios nuestro, quien a los ojos de tu pueblo Israel expulsó a los habitantes de esta tierra? ¿Y no fuiste tú quien les dio para siempre esta tierra a los descendientes de tu amigo Abraham? Ellos la habitaron y construyeron un santuario en tu honor, diciendo, cuando nos sobrevenga una calamidad, un castigo, por medio de la espada, o la peste, o el hambre, si nos congregamos ante ti, en este templo donde habitas, y clamamos a ti en medio de nuestra aflicción, tú nos escucharás y nos salvarás. Él sabía a qué Dios le estaba orando. Tú nos escucharás y nos salvarás. Ese es el Dios, ese es Cristo en nuestras vidas, el que nos escucha y el que nos salva. Cuando Israel, el versículo 10 dice, cuando Israel salió de Egipto, tú no le permitiste que invadiera a los amonitas, ni a los moabitas, ni a los del monte de Seir, sino que lo enviaste por otro camino para que no destruyera a esas naciones. Naciones que ahora estaban atacando o querían atacar. Mira cómo nos pagan ahora, viniendo a arrojarnos de la tierra que tú nos diste como herencia. Dios nuestro, ¿acaso no vas a dictar sentencia contra ellos? Nosotros no podemos oponernos a esta gran multitud que viene a atacarnos. No podemos contra este problema que nos atemoriza. No sabemos qué hacer. En ti hemos puesto nuestra esperanza. No sabemos qué hacer. Él lo ora, esa frase, esta oración, Él la dice delante de todo su pueblo y reconoce que no sabemos qué hacer. Usted sería capaz, el que tiene empresa, el que es dueño de empresa, el que es gerente o que tiene a cargo gente que esté frente al problema, ¿cierto? Y los paremos adelante y digamos, ¿saben qué? Está la pandemia, no sabemos qué hacer. Siempre se espera de los que están arriba, ¿cierto? Los que tienen un cierto grado de responsabilidad, tengan respuesta. Pero este hombre hizo todo lo contrario de lo que nosotros hubiésemos hecho. Yo le aseguro que yo tampoco hubiese hecho esto. Se lo digo con vergüenza también. Porque él delante de su pueblo oró, posicionó al Señor, recordó al pueblo y a él a sí mismo que estaba delante de un Dios grande que lo había sacado de Israel y lo había llevado, ¿cierto?, hasta tierras nuevas. Pero cuando vino este problema, esta vicisitud, ¿qué dijo? No sabemos qué hacer. En ti hemos puesto nuestra esperanza. Si tú estás hoy día y no sabes qué hacer, ponte delante del Señor, arrodíllate donde estás y pídele, clámale, ora a Él y pide la asistencia. Si Señor, no sé qué hacer en este tiempo. Y en ti hemos puesto nuestra esperanza. Y pon la esperanza en el Señor. Pon la esperanza en Cristo. Porque Él no es un Dios que vaya a fracasar. Él no es un Dios que te vaya a dar vuelta la espalda. Josafat reconoce el poder de Dios y nos recuerda que debemos vivir confiados que solo Dios es el Todopoderoso. No hay nadie como Él.
Nada se compara con el poder de Dios. Eso es lo que está diciendo Él, lo que está dejando ver a nosotros. No hay nadie como Él. Nada se compara con el poder de Dios en sus hijos. Recordemos que Dios es un Dios celoso de sus hijos. Dio su Hijo por usted. Dio su Hijo por mí. Josafat conocía y sabía y confiaba en lo que Dios podía hacer por sus hijos. ¿Cierto? En el versículo 10 dice, cuando Israel salió de Egipto, tú no le permitiste que invadiera a los amonitas, ni a los moabitas, ni a los montes de Seir, ni a los del monte de Seir. Josafat le recuerda a Dios la misericordia que tuvo Dios con esos pueblos. Entonces se lo está recordando, el Señor, ten misericordia también de nosotros, ahora. Es una tremenda lección, sin duda, que Josafat haya terminado su oración y diga, no sabemos qué hacer. En ti hemos puesto nuestra esperanza. Iglesia, tenemos que poner como iglesia nuestra esperanza en el Señor. Es una tremenda lección de fe de Josafat, de confianza en Dios, de reconocer la limitación humana, ¿cierto? Y dependencia y cobertura del Señor. Nosotros somos limitados. Nuestra dependencia y cobertura tiene que ser constante, creer y confiar en el Señor. Definitivamente nuestras fuerzas deben estar puestas en el Señor. Así como Josafat, este rey de guerra, que tenía muchos recursos, todo el argumento para haber concertado y haber dado una respuesta, sintió temor. Los ingredientes esenciales de la oración de Josafat. 1, yo noté 6 cosas. Entregó la situación a Dios, reconociendo que solo Dios podía salvar la nación, que solo Dios lo podía sacar de ese temor que tenía. 2, buscar el favor de Dios, ya que su pueblo era el pueblo de Dios. Somos sus hijos. Dios nos va a escuchar y nos va a responder. 3, reconoció la sabiduría de Dios en la situación actual. Reconoció que la sabiduría no venía de él, sino que venía de Jehová, de Dios. Alabó la gloria de Dios y se consoló en sus promesas. 5, accionó una dependencia completa de Dios para liberación. Accionó una dependencia completa de Dios sabiendo que Él le iba a dar la libertad. Confió en el Señor porque sabía que Él los iba a librar. Se concentró totalmente en el poder de Dios y no en sí mismo. Que mengüe yo y que crezca el Señor. Lo que está enseñando Josafat acá. Él fue el que menguó y dejó el trono al rey, al Dios de su pueblo, al que tenía que haber estado siempre delante, a Jehová, a Dios. Él fue el que se echó hacia atrás y le cedió el lugar al Señor. Y es lo que tenemos que hacer nosotros frente a nuestras situaciones cotidianas y diarias, o cuando viene ese temor, esa dificultad que podamos tener. Salirnos de la silla, del trono que estamos ocupando y darle el lugar al Señor, para que Él se glorifique, para que Él ponga la sabiduría, para que Él encuentre las respuestas, para que Él dé las respuestas, dé la salida, dé la salvación y Él sea glorificado. Te pregunto de nuevo, ¿qué es lo que te da seguridad hoy a ti? ¿En qué estás afirmado? ¿Qué es lo que hoy te da la seguridad? ¿Es tu trabajo? ¿Son tus ahorros? ¿Son tu entorno? ¿Tus amigos? ¿Son tus contactos? ¿Es tu familia que vive fuera de Santiago, fuera de Chile? ¿Dónde está puesta tu seguridad? En el problema que tú estás hoy día, ¿estás mirando la cruz de Cristo?
¿Estás buscando donde debemos buscar? Sin duda que el Señor, a través de esta palabra, nos está pidiendo que reenfoquemos nuestra mirada, que lo miremos a Él, al Dios de toda consolación, de todo poder y de toda gloria. Él que nos tiene el hueco en su mano, está pidiendo, ¿cierto?, que reenfoquemos nuestra mirada, que eso que nos temoriza, Él vamos a encontrar la respuesta, en Él vamos a encontrar la salida, pero no en nuestros argumentos, no en nuestra sabiduría, no en lo que creemos que podemos tener para ayudarnos. Él nos creó, Él nos hizo hijos. Sin duda que la perspectiva celestial es tener la mirada correcta, la posición correcta. Y esa posición correcta es mirar las cosas de la cruz. Es poner nuestros ojos en la cruz. Dejar la posición, el trono, entregárselo, salir nosotros de ese trono y entregárselo a Dios. Josafat recibió una noticia que le dio temor. Ese temor lo hizo acercarse a Dios. Ese temor que nos hace, esa noticia, eso que nos temoriza, es lo que nos hace buscar a Dios. Él puso los ojos, puso los ojos a Dios. Miró a Cristo, oró y clamó. ¿Y qué creen que Dios iba a hacer? Iba a responder. En 2 Crónicas 20:13 dice: todos los hombres de Judá estaban de pie delante del Señor, junto con sus mujeres y sus hijos, y aún los más pequeños. Josafat llamó a todos a buscar al Señor, a todos, como se los decía adelante. Josafat compartió el temor, se dio cuenta que la oración, ¿cierto?, en comunión, como pueblo, delante del Señor, iba a haber respuesta. Él no hizo una excepción de personas. No dijo, con ustedes nomás voy a orar, hoy hagamos un grupito, hoy vamos a orar solamente los líderes, no. O los a cargos de, o solamente el grupo de oración. No, todo el pueblo se acercó a orar. Todo, hasta los más pequeños estaban delante del Señor, postrados delante de la presencia del Señor. Dios escucha a sus hijos y responde sus oraciones, el clamor de un pueblo, clamando y orando al único Dios verdadero, al único Dios vivo, tiene respuesta. Y vemos cómo es la respuesta del Señor. En 2 Crónicas 20, 14, 15, la palabra del Señor dice: entonces el Espíritu del Señor vino sobre Jaasiel, hijo de Zacarías, descendiente en línea directa de Beneías, Jehiel y Matanías. Este último era un levita de los hijos de Asaf que se encontraba en la asamblea. Y dijo Jaasiel: escuchen, habitantes de Judá y de Jerusalén, y escuchen también su majestad. Así dice el Señor: no tengan miedo, ni se acobarden cuando vean, cuando vean que ese gran ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino es mía. Mañana, cuando ellos suban por la cuesta de Cis, ustedes saldrán contra ella y los encontrarán junto al arroyo y frente al desierto de Jeruel. Pero ustedes no tendrán que intervenir en la batalla. Simplemente quédense quietos en sus puestos para que vean la salvación que el Señor les dará. Habitantes de Judá y de Jerusalén, alianza, iglesia, pueblo, chicureo, no tengan ni miedo ni se acobarden. Salgan mañana contra ellos, porque yo, el Señor, estaré con ustedes. Amén. Amén, ¿cierto? ¿Recibió la noticia? ¿Cuántos de nosotros no hemos recibido noticias que nos han dado temor? Y aquí el Señor nos muestra que ese temor hizo buscar al Señor. Hizo a Josafat, al rey, buscar los ojos del Señor. Oraron, clamaron como pueblo, como familia, unánimes,
postrados delante del Señor. Y el Señor respondió. ¿Y de qué manera respondió? La batalla es mía, dijo el Señor, no es de ustedes. Después de buscar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con todo su ser, unánimes, orando al Señor, Dios responde. Cuando ponemos los ojos en Jesús, cuando buscamos a Dios, el Señor responde. Quizás no estemos luchando con un ejército, como Josafat, pero todos los días luchamos con las tentaciones, con las presiones diarias, con las enfermedades, con nuestros problemas, con nuestro pasado, y que pretenden sin duda que nuestra fe se vea afectada, inclusive que nos rebelemos ante Dios. Enfrentarnos a esta situación sin duda que es difícil, pero mayor el que está en nosotros. Él venció. Esa perspectiva celestial es ubicarnos y conocer nuestra posición en Cristo. Nuestros problemas, nuestras luchas nos deben llevar al corazón de Dios. Ese es el objetivo, buscar el corazón de Dios. Sin su presencia en nuestras vidas no hay norte. Tenemos que ser personas, cristianos, cuyos problemas nos empujen hacia Dios, que nos empujen hacia Dios, al trono de su gracia. Hijos de Dios que invitan a Dios a sus miedos, a nuestras batallas. Tenemos que pedirle ayuda al Señor, tenemos que invitarlo, ¿cierto?, a que nos ayude. Tenemos que sacarnos de la mente que el Señor nos ayuda solamente en algunas cosas. Él quiere involucrarse con nosotros en todos los aspectos de nuestra vida. Ese fue el propósito del Señor. Después de obtener esta perspectiva, tenemos que mantenernos firmes en nuestra posición. Firmes. Esfuérzate y sé valiente. Dios nos ha dado una posición increíble en Cristo. Debemos estar seguros de nuestra posición en Cristo. Si el Señor está conmigo en la victoria, es segura. Si el Señor está contigo, la victoria es segura. Y venceremos la batalla de la vida, obedeciendo y creyendo a Dios. Entre mayor sean nuestras pruebas, mayor será la gloria del Señor en nuestras victorias. Gran misericordia fue para Josafat y también es para nosotros. Nosotros también tenemos gran necesidad, no tenemos ni poder y no tenemos sabiduría. Entonces, ¿cómo saber si estamos seguros? ¿Cómo puedo estar seguro que el Señor está conmigo? El Señor está conmigo si yo estoy con Él, dice su palabra. Si yo confío en su fidelidad y creo en su palabra, yo obedezco sus mandamientos. ¿Cómo puedo estar seguro que el Señor está conmigo? Si yo vivo para honrar a Dios. Puedo estar seguro que Él nos va a honrar, que Él te va a honrar. Y podemos estar absolutamente seguros que Dios está conmigo si Jesús es mi solo y único Salvador. Si Él es tu único y solo Salvador, estás seguro que Dios está contigo en esta batalla, está contigo en esta amenaza que hoy día te puede estar atormentando. Él está contigo y te va a ayudar, y te va a sacar, y nos va a sacar. Si hemos puesto nuestra alma en las manos de Cristo, entonces podemos estar seguros que Él empleará todo su poder para preservarme, porque para que su hijo no sea deshonrado. Y eso es lo que vimos en Josafat. Josafat se humilló delante de todo el pueblo. Reconoció que tenía miedo, que estaba absolutamente en jaque mate. Oró al Señor, reconoció que no sabía qué hacer y que ponía su esperanza
Y no como una, bueno Señor, yo hice todo lo posible a ver si es que tú puedes en esto, porque yo no pude. No, él lo primero que hizo fue reconocer que no sabía qué hacer y poner la esperanza en Dios. Y hoy día nuestra esperanza tiene que estar en Cristo. Estamos seguros que Dios está con nosotros si sabemos y reconocemos a Jesucristo en nuestra vida como mi único Salvador. ¿Quién somos en Cristo? Aquí lo hice una lista. En Cristo somos una nueva creación. Somos un sacerdocio real, una nación santa, pueblo de la propia posesión de Dios, sin condenación, hijos legítimos de Dios. Estamos sentados en lugares celestiales. Cristo vive en nosotros. Ya no somos siervos, sino amigos de Dios. Ya no tenemos un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, amor y dominio propio. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, ciudadanos del cielo, miembros del cuerpo de Cristo, un espíritu en Él. Podríamos seguir, ¿cierto? Lo primero que necesitamos saber cuando la batalla se acerca es tener la perspectiva correcta, en la perspectiva de Dios, en la perspectiva celestial y la posición que tenemos en Cristo. Dios nunca ha defraudado a una sola persona en la historia y nosotros no seremos nunca los primeros. Su fidelidad está alineada a su palabra, a sus hijos. En Romanos 5, del 1 al 5 dice lo siguiente: en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantiene firmes. ¿Cómo nos mantenemos firmes? Con la gracia del Señor, por la fe de creer en Jesucristo, que es nuestro único y suficiente Salvador. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia, entereza de carácter, la entereza de carácter, esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda. Dios no nos va a defraudar, hermanos. Porque Dios ha derramado su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. Amén. ¿Y por qué podemos estar seguros que Dios no nos defrauda? Porque Dios ha derramado su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo, que es el arra, que es el sello en nuestras vidas. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor, en su palabra. ¿Cómo dejamos que Dios pelee por nosotros? Al darnos cuenta que la lucha no es nuestra. Señor, tú vas delante. Es de Dios. ¿Cómo dejamos que Dios pelee por nosotros? Porque, hermanos, nos cansamos. A veces queremos luchar por nuestras fuerzas, ¿cierto? Y darle firme adelante y vamos de nuevo. Y viene el cansancio. Porque estamos ocupando nuestra sabiduría. Estamos ocupando nuestras armas. Dios dice, la batalla es mía. ¿Cómo dejamos que Dios pelee por nosotros? Al darnos cuenta que la lucha no es nuestra, sino de Dios. Ahí vamos a encontrar paz y descanso. Al reconocer las limitaciones humanas, nuestras limitaciones, y permitir que la fortaleza de Dios trabaje a través de nuestros temores y debilidades. Al pedirle ayuda a Dios en nuestras batallas diarias. Y pedir la batalla a Dios es reconocer a Dios en nuestra vida, es ceder el lugar que le corresponde, es perdonar sin que te pidan perdón.
es colocar la otra mejilla sin esperar, la de vuelta. En Efesios 6, 10, 19 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestido de la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tememos, el 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Buscar al Señor es depender del Señor. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, dice, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica. ¿Recibió una mala noticia? Sintió temor, ese temor que hizo ir a los pies de Cristo, a buscar a Dios, a reenfocar la mirada. Eso lo llevó a orar creyendo en su espíritu que Dios, de Dios grande, Dios poderoso, incluso le recuerda a Josafat lo que había hecho, ¿cierto? Ora y clama con fe. Dios le responde. ¿Y de qué manera le responde? Le dice, la batalla es mía. No es de ustedes. Yo voy por ustedes. Y el pueblo, ahora, ¿qué vamos a ver? Que el pueblo, al escuchar esto, cuando Dios habla, alaba al Señor. En 2 de Crónicas 18, 22 dice, Josafat y todos los habitantes de Judá y Jerusalén se postraron rostro en tierra y adoraron al Señor. Adoraron al Señor cuando escucharon la respuesta del Señor, cuando Dios les mostró que iba a ganar la victoria. Y nosotros sabemos que en Cristo somos más que vencedores. Tenemos que vivir constantemente alabándolo en el espíritu y en verdad, con gozo, a pesar de ¿cierto? De las enfermedades, de las dificultades, de sentirnos solos, ¿cierto? Es ver que este problema, a veces la amenaza viene y se nos hace más gigante cada vez. Pero se postraron delante del Señor a adorarlo. Y los levitas de los hijos de Coat y de Coré se pusieron de pie para alabar al Señor en voz en cuello. Yo no soy cantante ni músico, pero me imagino que es cantando con todo, alabando al Señor, porque Dios había hablado a través de este profeta, ¿cierto? Y que Dios hoy en día nos habla a través de su palabra, que está ahí, si lo leían en un principio, que no va a pasar nunca, que no envejece y que se cumple en nuestras vidas. Al día siguiente, madrugaron y fueron al desierto de Tecoa. Mientras avanzaban, Josafat se detuvo y dijo, habitantes de Judá y de Jerusalén, escúchenme. Confíen en el Señor y serán librados. Confíen en sus profetas y tendrán éxito. Confíen en la palabra del Señor y podrán ver la victoria, parafraseando. Después de consultar con el pueblo, Josafat designó a los que irían al frente del ejército. ¿Quién iría al frente del ejército? ¿Iban a ir los caballos? ¿Iban a ir los arcos? No. Al frente del ejército, para cantar al Señor y alabar el esplendor de su santidad, iban a ir los que iban a ir cantando. Iban los músicos delante. Y detrás el pueblo. ¿Quién enfrenta una guerra, una batalla? Alabando al Señor. Es locura el Evangelio. Y con el cántico que decía. Den gracias al Señor,
su gran amor perdura para siempre. Den gracias al Señor, su amor, su gran amor perdura para siempre. Perdón. ¿Qué me emociona esto? Tan pronto como empezaron a entonar ese cántico de alabanza, el Señor puso emboscada contra los amonitas, los moabitas y los del monte de Seir que habían venido contra Judá, y los derrotó. Y los derrotó. Si ustedes leen los 23 hasta el 28, van a ver cómo los derrotó. Se los voy a dejar para que lo lean en su casa. Dios los llamó a ir. Dios aquí puede haber decidido, porque Dios iba a ver la batalla, de poder dicho, espérenme aquí en sus carpas, en sus casas, y yo le aviso cuando haya derrotado al pueblo, a los enemigos. Pero no, Dios dijo, vayan. Puso la fe en acción. Porque es fácil hablar de fe a veces, pero cuando tenemos que confiar en el Señor y salir de nuestra posición y darle la posición a Cristo, eso es difícil. Pero aquí el Señor está mostrando en su palabra que la fe la tenemos que poner en acción. Ellos pudieron quedarse en el lugar donde estaban y no ir al arroyo. Dios los envió en fe. ¿Y qué pasó? Nuestro Señor se glorificó. Se glorificó. Una vez más, se glorificó. Y seguirá glorificándose en sus hijos. Romanos 15:4 dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengan esperanza. Esto no es una historia más del Antiguo Testamento. Es una historia que se haga vida en nuestras vidas. Que el Señor hoy día esa palabra en cada uno de nosotros se pueda hacer real. Que podamos descansar en la presencia del Señor. Al final, en el versículo 29-30 dice, al oír las naciones de la tierra como el Señor había peleado contra los enemigos de Israel, el temor de Dios se apoderó de ellas. Por lo tanto, el reinado de Josafat, su hijo, su pueblo, en Cristo somos su pueblo, disfrutó de tranquilidad y Dios le dio paz por todas partes. Y ese es mi anhelo, que sintamos la paz, esta palabra de paz, tranquilidad, confianza en el Señor, que reenfoquemos nuestra mirada en el Señor, que podamos creer y obedecer. Cristo nos dará la victoria. La noticia. Esa noticia, ¿cómo se llama hoy? ¿Cómo se llama esa noticia? Eso que te amenaza. ¿Qué es ese temor? Ese temor, como sea que se llame, que te empuje a mirar a Cristo, a mirar la cruz, a buscar donde vamos a encontrar la respuesta verdadera. Poner los ojos en Cristo, la perspectiva celestial. El poner la mirada en el Señor nos va a llevar a orar y clamar en espíritu y en verdad. La oración va a tener respuesta de Dios. 5. El tener la respuesta del Señor lo tenemos que hacer con alabanza y gozo, alabar al Señor. Y eso nos tiene que llevar a creer y a obedecer, a poner nuestra fe en acción. Y Cristo nos dará la victoria. Amado Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra, Señor, que emana como leche y miel, Señor, para nuestras vidas, Señor. Que es un bálsamo, Señor, en este tiempo, Señor, donde vemos que todo se puede ver complicado, Señor. Yo te pido, Padre amado, que esta palabra, Señor, pueda hacer fruto en cada uno de nosotros, Señor, y hacer rema, Señor. Que podamos ver con esperanza este años que se vienen, Señor, donde sin duda se ve difícil por la pandemia, situación económica, países que abren y cierran fronteras, Señor, enfermedades, guerras, Señor, donde se ve también lo peor del ser humano en el egoísmo, Señor, en el aprovechamiento, Señor.
Pero yo te pido, Señor, que nuestra mirada, nuestra fe y nuestra esperanza, Señor, sea puesta en ti en este tiempo, para empujarnos, Señor, para empujarnos a extender tu evangelio, Señor, a proclamar, Señor, las nuevas de salvación a aquellos que no te conocen más que nunca en este tiempo, Señor. Ayúdanos a fortalecer nuestro espíritu, Señor, a confiar en ti, a poner nuestros problemas, nuestras dificultades, nuestros temores, eso que amenaza nuestras vidas, nuestras familias, nuestros hijos, nuestro trabajo, Señor, lo ponemos delante de ti, ese trono de la gracia, Señor, donde sabemos que tendremos respuesta, donde sabemos que tendremos consolación, Señor. Gracias, Señor, porque sin ti no somos nada, Señor. Gracias, Señor, porque nos recuerdas cada día que tú eres el Señor y amo de nuestras vidas, Señor, para la gloria tuya, Señor. Señor, te bendecimos, yo te bendigo, te glorifico, Señor, y te doy gracias, Señor, por esta porción, Señor, de tu palabra. Glorifícate, Señor, en ella. En el nombre de Jesús, amén.